Sin lugar a dudas, esto que les contaré el día de hoy es algo que los dejará reflexionando. Espero vean este video hasta el final para que sepan de lo que hablo. Esta anécdota me la manda una suscriptora llamada Emily. Emily actualmente tiene 14 años de edad. Ella me comenta que desde que recuerda siempre fue muy apegada a sus padres. Ella es hija única y me dice que casi cada fin de semana procuraban ir todos a un parque cerca de su casa a pasar el rato. También era una costumbre que todos cenaran y vieran tele juntos. En fin, había una muy buena relación familiar, pero ella me comenta que siempre sintió más apego por su papá, ya que se podría decir que él la consentía un poco más. Su mamá era un poco más la que la regañaba, la que le ponía alguno que otro castigo, y bueno, su padre era mucho más tranquilo, le traía regalos en algunas ocasiones, e incluso cuando estaba castigada, él era el que le levantaba el castigo antes de tiempo. Ahora bien, Emily me comenta que en su casa el único que trabajaba era su papá. Él desde que era pequeño aprendió a hacer alcancías de yeso. Él hacía alcancías de cualquier personaje, Bob Esponja, Iron Man, las Tortugas Ninja o incluso cualquier personaje de Disney. Él siempre se las ingeniaba para hacer a los nuevos personajes que fueran apareciendo. Una vez que hacía estas alcancías, él se iba y las vendía a algunos puestos donde contrataban sus servicios, o bien la mayoría de las veces las vendía en algunos semáforos o cruceros de su ciudad. Emily me dice que ella siempre se sintió muy orgullosa de ver cómo su padre se levantaba todos los días desde muy temprano para trabajar arduamente. Sin duda era una gran inspiración para ella. Otra cosa que me comenta Emily es que ella desde hace algunos años se hizo muy fanática de la serie Miraculous Ladybug. La trama, los personajes, en general todo lo que englobaba esta serie fue algo que a ella la cautivó. Incluso me comenta que es administradora de varias páginas de Facebook donde se habla única y exclusivamente de esta serie. Se habla sobre teorías, curiosidades y de todo un poco. Pero esta serie no era la única afición de Emily. Ella me comenta que desde niña siempre le ha gustado todo lo relacionado al mundo marino. A ella se le hace sorprendente cómo hay toda una inmensidad desconocida en las profundidades, y obviamente también le fascina todos y cada uno de los animales marinos. De hecho me comenta que se sabe más de 100 nombres de animales marinos de memoria, y uno de sus grandes sueños siempre ha sido visitar un acuario marino, pero su ciudad no cuenta con uno. Ella me dice que el acuario que le queda más cerca está como a unas 5 horas de distancia, ya que tendría que recorrer un par de ciudades para llegar ahí. Y como su familia es algo humilde, entonces no se pueden permitir hacer un viaje como ese. Aún así, ella nunca ha perdido la esperanza de que quizás cuando crezca y trabaje pueda cumplirse su sueño de ir a ese acuario. Me comenta Emily que en una ocasión estaban todos cenando en familia, platicando y pasando un buen rato, cuando de repente su papá, muy emocionado, se levantó de la mesa y le dijo que le tenía un regalo. Entonces le mostró una alcancía con la figura de Ladybug. Obviamente su papá se la había hecho. Emily se emocionó bastante por el regalo, lo abrazó, todo fue un momento muy feliz. Su papá le comentó que esta alcancía no era solo un simple regalo, sino que él le dijo que era una forma de inculcarle el ahorrar, ya que esto era algo muy importante y que si le inculcaba esta buena costumbre de ahorrar, sería algo que le ayudaría mucho cuando creciera. Incluso le prometió que el día que ella llenara aquella alcancía, él estaría ahí con ella cuando la rompiera. Emily estuvo de acuerdo con todo y desde ese día, muy emocionada, comenzó a ahorrar. Si bien no era mucho el dinero que sus padres le daban, peso a peso, ella empezó a echar dinero en aquella alcancía de Ladybug que su padre le había hecho con mucho cariño. Pasaron los meses y la alcancía poco a poco se iba llenando, y Emily estaba muy emocionada porque llegara aquel día en el que se llenara completamente y ella y su padre pudieran romperla para ver cuánto dinero se había generado. Pero un día la mamá
de Emily recibió una llamada en la cual le dijeron que su esposo había tenido un accidente, ya que mientras él estaba trabajando en un crucero en un semáforo vendiendo sus alcancías, un carro se quiso pasar el semáforo en rojo, perdió el control e impactó contra el papá de Emily. A partir de ese día todo fue color gris, ya que el señor estaba muy grave en el hospital. La mamá de Emily sacó todo el dinero de los pocos ahorros que tenían para pagar los gastos del hospital, pero aún así no lograron salvarle la vida. Pasó el tiempo y las cosas nunca volvieron a ser iguales. Emily y su mamá entraron en una fuerte depresión, ya que era una familia muy unida y ahora todo era totalmente diferente. Al último no les quedó de otra que adaptarse a la nueva vida que tenían, y poco a poco ambas empezaron a volver a la vida normal o a la vida cotidiana. La mamá empezó a trabajar y Emily se enfocó en la escuela. Emily me dice que en una ocasión ocurrió un fuerte sismo en la ciudad donde vive, y si bien no hubo grandes daños en su casa, lo que pasó es que aquella alcancía que le había dado su padre de Ladybug, la cual estaba en una repisa, cayó directamente al suelo y se quebró por ese sismo. Obviamente Emily, al ver esto, se puso muy triste, ya que era un regalo muy valioso que ella tenía de parte de su padre, pero al momento de que ella estaba rejuntando los pedazos y el dinero, se dio cuenta de que dentro de la alcancía había una nota, la cual era un papel que decía: "Felicidades, llegó el día en el que llenaste tu alcancía. Estoy muy orgulloso de ti. Ahora hay que festejarlo en el acuario". Emily estaba algo confundida al ver esto, pero sabía que claramente la letra escrita ahí era la de su papá. Entonces fue con su mamá, le enseñó la nota y ella se puso muy emotiva, ya que le dijo que su padre desde hace meses estaba planeando cumplirle aquel sueño a Emily de llevarla al acuario. Él había ahorrado el dinero suficiente para que los tres fueran, y justamente había dicho que cuando ella llenara su alcancía le daría la noticia, mas la mamá no sabía que él había dejado esa nota dentro de la alcancía. Emily obviamente lloró mucho cuando se enteró de que su papá le había dejado esa nota dentro de la alcancía. Ella no tenía ni idea de que su padre tenía esos planes, es decir, que su padre estuvo a punto de cumplirle su sueño. Sin duda es algo que ella nunca va a olvidar. Lo último que me comenta Emily es que todo esto a día de hoy le ha servido de inspiración para seguir adelante en todas sus metas, y su sueño sigue siendo ir a aquel acuario. Ella sabe que es un gasto muy grande, pero aún así me dice que ahorrará lo suficiente tal y como su padre le enseñó, y de esta manera ella y su madre tarde o temprano irán a aquel lugar